Orando también por la palabra, dándole gracias al Señor, porque Él va a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Señor, te agradecemos, Señor, porque podemos escuchar tu palabra en esta mañana y no queremos ser solo oidores de ella, sino hacedores. Señor, gracias por lo que vas a hablar y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso momento de alabanza y adoración que le hemos dado a nuestro Dios. Y aprovecho la oportunidad para dar gracias a Dios y la bienvenida también a nuestros hermanos que están en las líneas, en redes, que pueden compartir con nosotros. Como decía la pastora, le damos gracias a Dios también por la vida de Samuel y de Lu, que están con nosotros aquí, con el grupo de hermanos compartiendo este hermoso momento. Hay motivos de agradecimiento, ¿no? Motivos de alabanza, de adoración, siempre tenemos motivos. Pero en este tiempo donde muchos recuerdan la Pascua, ¿no? ¿Cuántos recuerdan la Pascua? Nosotros como iglesia recordamos a Cristo Jesús, quien es nuestra Pascua. Y por eso que vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Y yo les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Corintios 5, 7. Como ser agradecidos con Dios, ¿no? Con nuestro Señor, que Él dio todo para nosotros. Y que hoy podemos estar aquí en este lugar alabándole y glorificando su nombre. ¿Sí? ¿Usted está contento? ¿Está feliz? ¿Sí? Estamos en este lugar de congregación cristiana donde nos podemos reunir y adorar a aquel que dio su vida por nosotros, hermano. Amén. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermano, por reverencia a su palabra. Vamos a leer la palabra de Dios. Ella que da vida a nuestras vidas, ¿no? A nuestros corazones. Leemos, ¿quieren leer la palabra? 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios, amén. Les invito a que tomemos asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, y le he puesto como título a esta palabra, a este sermón, Cristo nuestra Pascua. Lo vemos que allí lo dice, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si nosotros nos remitimos un poquito al capítulo 12 de Éxodo, allí nos describe claramente la Biblia, nos relata sobre la Pascua. Allí habla puntualmente sobre la Pascua. Los judíos, para los judíos la Pascua era una fiesta anual en la que ellos celebraban. ¿Qué celebraban? La liberación del pueblo de Israel ante la esclavitud, de la mano de esclavitud del pueblo egipcio, ¿no? Ellos celebraban esto. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. ¿Quién instituyó la Pascua? Para ustedes, ¿quién instituyó la Pascua? Dios. Gloria a Dios. La pastora se adelantó y no va a seguir, te dijo Dios. Claro que sí, hermanos. Dios instituyó la Pascua. Y qué lindo que podamos nosotros saber de que esto no fue por Moisés, ¿sí? Sino que fue Dios quien instituyó la Pascua. Y esta Pascua solo duraba un día, y estaba unida a las fiestas de los panes sin levadura. Esa fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Y lo vamos a ver en Levítico, capítulo 23, del verso 5 y 6. Capítulo 23, del verso 5 al 6.
Entonces, sabemos que Dios instituyó la Pascua. Esta Pascua duraba un día y estaba unida o estaba junto a la fiesta de los panes sin levaduras. Ahí vemos en Levítico 23, del 5 al 6. Cuando lo tengamos todos, ¿algún hermano que quiera compartir? Levítico 23, del 5 al 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas, es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, hasta 7, ¿no? Hasta el 6, 5 y 6. Entonces, Gloria a Dios. está- Fíjense, ahí nos dice claramente Levítico, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Entre las 2 tardes. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, el primer mes hebreo es a la mitad de nuestro mes calendario, hermano. Fíjense, el mes nuestro, el calendario nuestro, es a la mitad, que sería entre marzo y abril. Allí comienza el primer mes hebreo, el calendario hebreo. Entonces a esto se estaba refiriendo el Señor. Lo leemos nuevamente, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras para el Señor. Ahí podemos ver, para que nos ubiquemos un poquito, en qué mes comienza. Es a la mitad del mes de marzo y a la mitad del mes de abril. Comienza la Pascua, pero ¿qué Pascua? ¿A qué Pascua se está refiriendo? A la Pascua de los judíos. A la Pascua que Dios le había dado, le había instituido al pueblo de Israel a través de Moisés, a través de Aarón. Esa era la Pascua. Ahora, ¿por qué motivo los judíos celebraban la Pascua? Había un motivo. Era por el fin de ser librados, de ser salvos de la plaga de la muerte. Ese era el motivo. Ellos siguieron puntualmente, hermano querido, las instrucciones que Dios le daba, y estas instrucciones eran que tenían que matar un cordero. Ese cordero de ese animal debía ser de 1 año, macho, sin defecto. Esas eran las instrucciones, ¿sí? Y con la sangre de ese cordero que era sacrificado, debían pintar los dinteles de la puerta y los postes. El dintel de la puerta era la parte de arriba, ¿no?, de la puerta. Y los postes, con esa sangre debían pintar los dinteles y los postes de la puerta. Entonces, ¿para qué? Para que cada familia, esa noche donde pasara el ángel de la muerte, y viera que estaban pintadas o estaban marcadas, digamos, las puertas, los dinteles, no caería la muerte para los primogénitos. Esa noche el Señor hirió de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto. Es lindo conocer la historia y saber por qué es la Pascua. Muchos hoy celebran la Pascua y no saben por qué, ni conocen cuál era la historia y cuál es la Pascua judía. Ahora vamos a ver después, más adelante, cuál es la Pascua que nosotros como cristianos celebramos, ¿no? Entonces, esa noche se dio muerte a todo primogénito. ¿De quiénes? De aquellos que no tenían pintada o marcada la puerta con la sangre del cordero. Y era desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de aquel que aún estaba en la cárcel. Nadie quedaba excluido, hermano, porque Dios es un Dios que no miente, un Dios que cuando dice las cosas, esas son las cosas que suceden. Y ese cordero, en esa cena pascual, o en esa cena que tenían que compartir en familia, ustedes saben que tenían que sacrificar el animal, y si el animal era grande y eran poquitos de familia, tenían que reunirse con allegados o vecinos o amigos que estaban allí para comer ese cordero. Pero miren qué puntual, ellos debían llevar las instrucciones que Dios les había mandado. El cordero tenía que ser asado, no cocido, sino asado al fuego.
Y si quedaba algo de ello que no podían, que no comían, que sobraba, debían quemarlo. Y ese cordero debía tener asado y también tenía que tener hierbas amargas y panes sin levadura. ¿Por qué hierbas amargas? Porque de esa manera representaba la amargura que ellos vivieron durante tanto tiempo en esclavitud. Eso mostraba por qué tenían que hacerlo de esa manera y por qué con panes sin levadura. Porque Dios le había dicho de que no debía haber nada leudado, no había haber levadura en su casa, lo cual representa el pecado, que más adelante lo veremos. Entonces ellos debían consagrarse de esta manera. ¿Por qué los israelitas tenían que sacrificar un cordero? ¿Por qué debían hacer así? ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Ellos al matar este animal, al derramar sangre inocente de este animal, el cordero era sacrificado y era sustituto, cubriendo la maldad o la ira que podía caer por el pueblo de Israel, por cada persona. Ese cordero sustituía sobre la plaga que les podía caer. Por eso fueron librados, hermano, todos aquellos que creyeron en Cristo, que creyeron en Dios, ¿no? Recordemos que esta fue la 10ª plaga que Dios envió al pueblo de Egipto. ¿Usted se acuerda de las plagas de Egipto? ¿La sintió nombrar? Bueno, esta fue la 10ª. Fíjense, dentro de todas las plagas, ¿por qué llegó plaga al pueblo de Egipto? Por la dureza del corazón de Faraón de no querer dejar libre al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que marchar en libertad por institución de Dios. Fíjense, hermano querido, Dios es quien es soberano. Él es quien dice y maneja los tiempos, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. Entonces fue enviado ese mensaje a Faraón y Faraón endureció su corazón. Entonces, esta plaga le llegó a los primogénitos y fue la 10ª plaga, ¿no?, que Dios envió al pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel, que creía en Dios, fue librado de esta plaga. Entonces, de esta manera, hermano, les quedaba bien claro al pueblo de Israel de que tenía que haber, o que alguien los salvaba, que había un sustituto que los salvaba de esta situación, de este momento que ellos debían pasar, y era a través del sacrificio de este cordero. Por eso ellos cada año, de generación en generación, celebraban la Pascua. Celebraban ¿de qué manera? Con una actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por haberlos librado de esa esclavitud, hermanos. ¿Saben cuánto estuvieron ellos esclavos? 430 años. No es 2 años o 3 años. 430 años estuvieron esclavos. Y entonces de esta forma ellos daban gracias en gratitud, en agradecimiento a Dios por haberlos librado de esta situación. Ahora, ¿por qué tantos años? Porque cuántas veces el pueblo de Israel cayó y desobedeció y no tuvo presente los preceptos de Dios. Entonces caminó en su propio camino y estas fueron las consecuencias. Como hoy en día, ¿cuántos caminan en sus propios caminos y no conforme a la voluntad de Dios? Entonces están esclavos en el sistema de este mundo, esclavos en el pecado de este mundo. Ellos tenían una actitud de agradecimiento. Año tras año iban contando la historia de lo que había sucedido. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual el pueblo de Israel fue librado? ¿Cuál cree usted que puede haber sido el motivo? Había un motivo en ellos. ¿Y saben qué, hermano? Era la fe. Ellos creyeron. Ellos le creyeron a Dios. Ellos creyeron y obedecieron la palabra de Dios. Por mucho tiempo que no obedecían, pero ellos allí creyeron a la palabra de Dios. Ellos creyeron que Dios los podía libertar y utilizó a este instrumento en la mano de Dios a Moisés y a su hermano Aarón, quien libraron o que llevaron al pueblo a esta libertad. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de historia y parecería como que o nos tenemos que entrar en esa historia sabiendo de que esto fue así, hermano. Imaginémonos si a nosotros nos hubiera pasado esta situación. Ellos eran azotados, eran hostigados
hostigados, eran golpeados. Día y noche estaban en una actitud de servidumbre ante Egipto. Pero Dios los había librado. Entonces, ¿por qué? Porque ellos creyeron. Entonces hubo una actitud de fe. Cuando ellos comieron la Pascua, tenían que estar con ropa de viaje. Y una ropa y comerla rápida a la Pascua, porque al otro día tenían que salir. Ahora, si no hubieran hecho de esta manera, no hubieran sido librados. Entonces podemos ver, hermano querido, que ellos obedecieron a lo que Dios les dijo. Ellos tenían presente lo que Dios les estaba diciendo, porque creían de que Dios los iba a librar. Estaba la promesa de que Dios los iba a librar de tantos años de esclavitud. Por eso vemos ahora en 1 Corintios 5, 7, fíjense lo que nos dice. Aquí Pablo le habla a la iglesia, Pablo le habla a los corintios y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Limpiaos pues de la vieja levadura. Esto le decía Pablo a los corintios. Límpiense, quítense todo pecado de esa vieja manera de vivir, de esa vieja manera pecaminosa. Sáquense todo pecado, límpiense, porque ustedes son nueva masa. Al decir nueva masa, es que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Entonces Pablo le decía: límpiense de todo pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos levadura. Esa levadura que Pablo hablaba era la levadura del pecado. Era la misma levadura que les habló Dios al pueblo de Israel, miren cuántos años atrás. Dios les habló de esa levadura, que quitaran esa levadura, que sacaran toda levadura de sus casas, que consagraran su vida a Dios, que ellos obedecieran. Y de esa forma podían tener comunión con Dios. De esa forma podían ser librados de esa esclavitud. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Cristo, también debemos quitar esa levadura, debemos quitar ese pecado. Debemos deshacernos de todo mal que nos asedia o que quiere asediar nuestra vida para poder vivir una vida en comunión. Y fíjense por qué. En la segunda parte del versículo dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo. Por eso ahí vemos que ¿quién es nuestra Pascua, hermano? Cristo Jesús. Ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ellos vivieron una Pascua. Nosotros, nuestra Pascua, y para nosotros los cristianos, nuestra Pascua es Cristo. ¿Saben que Cristo Jesús relata la Biblia en los Evangelios? Y bueno, lo podemos ver en Lucas capítulo 22 también. Que se reunió con sus discípulos a comer la Pascua. Y Él envió a Pedro y a Juan para hacer los preparativos. Jesús nada dejó al azar, nada dejó sin tener ordenada todas las cosas. Ustedes saben que cuando celebraban, ¿se acuerdan que decíamos que año a año el pueblo de Israel venía a celebrar? Entonces cuando llegaban, había muchos peregrinos, mucha gente que llegaban en esa fecha puntual a celebrar la Pascua. Y Cristo Jesús allí ya tenía todo organizado. Envió a Pedro y a Juan para los preparativos. ¿Qué preparativos? Los mismos que hicieron el pueblo de Israel. El cordero, tuvieron que ir y llegar al lugar donde Dios les había marcado, en el aposento alto, en ese aposento alto que Dios les había dicho. Allí prepararon, estaba todo organizado, todo ordenado para preparar la Pascua. ¿Y cuál era lo importante de Jesús? Él quería participar con sus discípulos, Él quería comer la Pascua con sus discípulos. Lo vemos ahí en Lucas capítulo 22 del verso 14 y 15. Lucas capítulo 22 versos 14 y 15. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El verso 15 dice: y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjense qué precioso. Cuánto he deseado. Fue la última Pascua que Cristo comió aquí, en esta tierra. ¿Junto con quiénes? Con aquellos que le amaban, con aquellos que le obedecían, con sus discípulos. Por
con los apóstoles: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y fíjense allí, hermano querido, cómo vemos la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Porque solo Él sabía de que al otro día iba a ser prendido, iba a ser llevado para morir en la cruz. Él sabía, los discípulos no entendían esta situación, los tiempos, pero Él sabía esto que iba a pasar. ¿Y con qué fin? Con liberar a la humanidad del pecado, limpiar los pecados de la humanidad. Ese era el fin que Cristo Jesús vino, digamos, iba a ser entregado. Por eso ese deseo ferviente de participar de la Pascua. ¿Con quiénes? Con aquellos que son sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando Él dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Él estaba compartiendo esa Pascua. Ese cordero que fue sacrificado, ¿no?, por el pueblo de Israel en la Pascua, que era con ese propósito que debían, como dijimos, que debían marcar las puertas con la sangre de ese cordero, era lo relacionado, hermano querido, con el sacrificio de Cristo Jesús, que Él es el verdadero cordero. Este es el verdadero cordero. Ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el cordero a quien nosotros hoy adoramos, glorificamos y exaltamos. Cristo, nuestra Pascua. Esa es la Pascua. No es nuestra Pascua la Pascua judía, sino que Cristo es nuestra Pascua. Muchos se creen que están haciendo o respetando la Pascua, pero Cristo Jesús es nuestra Pascua. Esa sangre que fue vertida en la cruz fue la que limpió, lavó, limpió todos nuestros pecados. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no darle la gloria, la honra y la alabanza a Él? Porque de esa manera, así como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto y pudo ser una nación libre, así nosotros, todos los que vamos a Cristo Jesús, podemos ser libres del pecado y de la condenación eterna. Libres de la ira venidera, hermano. Cristo es nuestra Pascua. Por eso la iglesia de Cristo, nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús, no necesitamos sacrificar un cordero. Hoy no necesitamos. ¿Por qué? Porque, como dijimos anteriormente, porque Cristo es nuestra Pascua. Porque Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Él, de su propia voluntad, vino a dar su vida por nosotros. Él es nuestro sustituto. Él es quien nos limpió de todo pecado. Nosotros, por nuestros propios medios, no lo podíamos hacer. Cuando digo nosotros, me refiero a la humanidad. Por eso, ¿cómo no ir a Cristo? ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no darle la gloria a Él? Pero Él dio su vida ¿por quiénes? ¿Por todos? Sí, hermano. Por todos aquellos que creen en su nombre. Porque uno si dice por todos, hay gente que no cree en su nombre. Hay gente que no quiere creer en Cristo Jesús. Pero por todos aquellos que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por aquellos que cumplen su mandamiento. ¿Usted cree en Cristo Jesús? Hemos confesado, llevamos una vida cristiana. Leemos su palabra, escudriñamos sus escrituras. Por eso que para los cristianos no hay derramamiento de sangre, como lo fue para el pueblo de Israel. Pero esto que era símbolo, ese cordero del pueblo de Israel, que era símbolo de esa libertad del pueblo egipto, que Dios lo había liberado. ¿Cuál era el símbolo que Cristo Jesús nos dejó a nosotros? ¿Qué símbolo nos dejó por esa Pascua, que es el cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús? ¿Cuál es ese símbolo? ¿Saben cuál es, hermano querido? La sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Por eso nosotros participamos de la cena del Señor. Ese es el símbolo que Cristo Jesús nos dejó. Ese es el mandamiento que nos dejó Jesús. De participar de la sangre, del vino que representa la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, y el pan que representa el cuerpo
de Cristo Jesús, que fue molido y herido por nuestros pecados, que fue a la cruz. Por eso nosotros, ¿de qué manera festejamos la Pascua, hermano? Con una actitud de gratitud. Es lo que hicimos al comienzo, como iglesia, y es lo que hacemos todos los días en nuestras vidas, en nuestra intimidad. Usted hace esto, le agradece a Dios por haberlo librado, por haberlo perdonado, por haberse olvidado. Dios se olvidó, hermano querido, por medio de Cristo Jesús. Ese sacrificio precioso, ¿no? Y no solamente eso, sino que nuestra Pascua, que es Cristo, nosotros la celebramos todas las veces que lo hagamos, lo hacemos en memoria de Él. Sabiendo que Él murió, Él resucitó y Él va a volver. ¿Usted cree que Cristo viene a buscar a su iglesia? Ahora yo le pregunto, ¿todo aquel que celebra la Pascua lo hace como Dios le agrada? ¿Usted se hizo esta pregunta? Hay mucha gente que celebra la Pascua hoy, pero todos lo hacen conforme a la palabra de Dios. Porque nosotros, para poder saber cuál es la voluntad de Dios, debemos conocer su palabra. Si conocemos su palabra, sus mandamientos, entonces vamos a saber cuál es la manera de celebrar la Pascua. Muchos creen hacerlo de la forma correcta, pero la forma correcta, hermano querido, y que trae bendición a nuestra vida, y dándole el énfasis puntual de la Pascua, es hacerlo conforme a su escritura. Y nos dejó el manual de instrucciones, aquí está, en la Biblia. ¿Saben qué, hermano querido? Celebrar la Pascua no es hacer procesiones, sacando imágenes a la calle. Eso no es celebrar la Pascua. Lo hacen erróneamente, en ignorancia, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso nosotros los cristianos debemos celebrarla a esta fiesta como lo merece, en una actitud de gratitud a Cristo Jesús. Estos que hacen estas cosas lo hacen y practican idolatría. ¿Saben que Dios está en contra de la idolatría? A nadie adorarás, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo a Dios, el único. Dios aborrece la idolatría, hermano querido. ¿Cuántos hombres que han puesto estatutos y religiosidades llevando a la gente a hacer prácticas erróneas que no están en la palabra de Dios? Qué triste. El gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Y cuántos tergiversan la verdad? Pero un día tendrán que dar cuenta. Nosotros los cristianos debemos recordar a Cristo Jesús, que es nuestra Pascua. Recordémoslo a Él. Recordemos ese sacrificio que Él hizo, porque Él es nuestra Pascua. ¿Y de qué manera? En una inmensa gratitud. Todos los días de nuestra vida seamos agradecidos por habernos dado vida juntamente con Cristo, por habernos reconciliado con Dios. Él nos reconcilió con Dios. Él vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos comunión con Dios. Es precioso tener comunión con Dios, porque podemos ir libremente, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. No cualquiera puede entrar, aquellos que están en Cristo Jesús. Como decíamos anteriormente, por nuestros propios medios no lo podíamos hacer. Era imposible, pero Él lo hizo de una vez y para siempre. Por eso, hermano querido, no te dejes engañar por cuanto tergiversan y ponen un montón de cosas. La Pascua nuestra como cristianos es Cristo Jesús. Y la celebramos no este día, sino todos los días de nuestra vida, porque Él habita en nuestros corazones. Porque no es un rito, sino que es un estilo de vida para nosotros. Cristo Jesús es la vida que está dentro de nuestro corazón. Y sabemos que un día vendrá a buscarnos. Por eso que si no, amigos, si no tienes a Cristo Jesús, yo te invito que vengas a celebrar la Pascua, pero que vengas a celebrar a Cristo, que te arrepientas de tus pecados,
que saques la levadura vieja, que saques todo pecado y busques a Cristo Jesús, quien es el único que puede limpiarte de todo pecado y librarte de todo mal, de la condenación perpetua. Y si nosotros estamos en Cristo y somos nueva criatura, te animo, mi hermano, te animo a que sigamos firmes, que permanezcamos, porque ya Cristo viene a buscar a su iglesia. Permanezcamos, creámosle a Él, así como el pueblo de Israel le creyó a Dios y fueron libres de esa esclavitud. Creámosle a Dios, porque nosotros, por Cristo Jesús, hemos sido libres de toda esclavitud del pecado y de la maldad. Por eso le animo, querido hermano, que siga firme, que se instruya en la palabra, que miremos atentamente en la palabra de Dios, que nos fortalezcamos y que compartamos, nos consolemos unos a otros en esa consolación que Cristo nos ha puesto que ser. ¿Saben qué, hermano querido? Y para todos, el único mediador entre Dios y los hombres, el único, es Jesucristo. Es Cristo Jesús quien es nuestra Pascua. Por eso decíamos que Él es nuestra Pascua. Que el Señor les bendiga grandemente. Dios nos ha bendecido, porque Él ha sido bueno. Él nos ha bendecido con darnos vida. Y yo le invito a ponernos de pie. Y a un hermano, dos, o los que deseen, en este tiempo de gratitud, démosle gracias a Dios por esta palabra, por recordarnos lo que Él hizo, por recordarnos. Y tenga la libertad, hermano. Si quiere haber más hermanos que demos gracias, démosle gracias, porque es un tiempo de gratitud. Hoy es el tiempo de darle gracias. Hoy vivimos en un tiempo de gracia, y es la gracia de Dios derramada por medio de Cristo Jesús en nuestros corazones. Oramos al Señor. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido de parte de ti, por tu siervo, Señor. Por esta bendición que hemos recibido, Señor, en este día, que podamos poner a la práctica, Señor, para ser bendecidos por tu palabra, ser fortalecidos por tu palabra, Señor. Un millón de gracias te damos, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario, y reconocemos que derramaste tu preciosa sangre en la cruz por toda la humanidad, Señor. Y gracias por hacerlos hijos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Señor, te doy gracias porque cuando mi vida estaba vacía, hueca, sin sentido, sin rumbo y dirección, tú llegaste a mí. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados, por limpiarme con tu sangre preciosa y por hacer ese sacrificio tan grande por todos aquellos que creen en ti, Señor. Gracias por ser tu hija, Señor. Gracias por tener el privilegio de acercarnos confiadamente a tu trono de gracia para agradecerte por este amor incomparable, por esta salvación tan grande, Señor. Ayúdame cada día a serte fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te amo por tu amor, porque es incomparable, porque tú nos amas como nadie nos ama, porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias por tu palabra, porque allí nos enseñas a cómo vivir y específicamente cómo celebrar la Pascua, Señor, como a ti te agrada. Te pedimos que abra los ojos también de aquellos que no lo están haciendo como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí junto con los hermanos, escuchando la palabra, Señor, de la Pascua. Bien, Señor, por perdonar también nuestros pecados, y todos los hermanos de mi vida, todos los que están escuchando esa palabra. Gracias, Señor, por estar aquí junto. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por ser tu Hijo. Gracias
agradecemos también por el pastor, por la pastora, por guiarlos a ellos el mensaje de cada día, de cada domingo, que nosotros como siervos también podamos obedecer y hacer lo que dice tu palabra, poder hacer correctamente, realizar correctamente la Pascua. Como dijo mi hermana, que la gente y los hermanos que estén haciéndolo incorrectamente, que puedan ser guiados por ti, Señor, para poder realizar la Pascua adecuada, como lo mandas tú en la Biblia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, que no hay mayor sacrificio que haber dado la vida por nosotros mismos. Gracias por limpiarnos de nuestros pecados y por poder llegar a ti cada vez que hemos cometido errores o que hemos pecado, Padre. Gracias por tu ayuda constante y por ser tu hijo. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque un día viniste y hiciste el acto en la cruz por amor a nosotros, tus hijos, para salvación, Señor. Gracias porque cuando tú te fuiste, Señor, dejaste tu espíritu en nosotros para ser guiados por ti, Señor, para sentir de tu ayuda, sentir cada día que tú estás en nosotros. Gracias por perdonarnos, gracias por tu amor, gracias porque tú siempre nos acompañas el día a día. Gracias por esta palabra, Señor, compartida por el pastor. Gracias por la Biblia que tú nos dejaste y que es de guía para nuestra día a día. Que podamos seguirte, Señor, y hacer como tú quieres, Señor, que hagamos, hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos estar compartiendo esta reunión, Señor, todos juntos reunidos. Y aún con las redes, Señor, compartir de ti, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por los pastores que tú has puesto, Señor, para ser nuestra guía y ayudarnos también, Señor, en cada momento, en situaciones, Señor. Gracias por el pastor Nicolás, por su familia, Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciendo y dándole fuerza, Señor, para seguir esta obra. Sigue obrando en nosotros, Señor, y dejamos este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, por la palabra que nos has brindado hoy. Gracias por gracias al pastor David, las palabras que nosotros traemos, que somos internet, porque celebramos las Pascuas y cómo se debe celebrar, Señor, a tu agrado. Te damos gracias de todo corazón por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Lo recordamos cada día, levantarnos y dar la luz del día, dar la luz que tú nos das, la guía que nos das, el amor, la misericordia que nos tienes, Señor, brindándonos todo cariño, toda la luz que necesitamos para seguir día a día, Señor, en cada momento, en cada condición. Te damos gracias por esta acción que hay con nosotros, no solo en el momento de condenarnos, sino en nuestro lado, sabemos que siempre estás así. Te damos gracias en el nombre del Señor. Amado Dios, gracias te doy, bendito Dios, porque tú, Jesús, tu Cristo Jesús, eres nuestra Pascua. Gracias porque tú diste tu vida para que pudiera ser salvo. Gracias porque tú limpiaste mis pecados. Gracias, Padre, por habernos redimido de toda maldad. Gracias, Jesús. A ti te adoramos, glorificamos y te agradecemos. En esta mañana, como iglesia, como cuerpo, junto con nuestros
damos alabanza, adoración y agradecimiento a ti, Señor, por la obra preciosa que tú hiciste. Solo tú podías hacerlo. Gracias te damos, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias porque nos hiciste libres. Gracias, Padre, porque el pecado nos enseñorea de nosotros, porque por medio de Cristo nosotros hemos sido libres. Gracias, Jesús, por haber ido a esa cruz, dar tu vida en rescate nuestro. Y como iglesia, como cuerpo, como cada uno individuo que te amamos, Señor Jesús, te esperamos que vengas a buscarnos, limpiando nuestros corazones y nuestra vida santificada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso momento de alabanza y de agradecimiento cuando el pueblo le agradece al Señor por su obra maravillosa. Es un tiempo de alegría, de regocijo, de lágrimas en nuestros ojos, pero de regocijo por la obra preciosa, porque sabemos en quién hemos creído. Estamos firmes sabiendo en quién hemos creído, en nuestro Señor Jesús. Así que bueno, hermanos queridos, para los hermanos que están en línea, les saludamos, que saluden a su familia, que tengan un hermoso domingo, bendecido junto con Cristo Jesús, y nos saludamos en la paz del Señor. Amén. Luquita también quería agradecer al Señor, sí, falta ver. Y gloria a Dios, amén. Bueno, hermano querido, ¿qué le parece si nos saludamos en la paz del Señor con un ósculo santo?